A ti que acabas de darle al play, bienvenido, bienvenida a un capítulo más de The Scroll Crew, el podcast en el que trato de traerte a todos esos creadores de contenido, divulgadores en redes, podcasts y demás, con un montón de temas súper variados. Ya sabéis que aquí cada capítulo trata de una cosa, y es que esto es tan variado como los TikTok o los Reels con los que tú te vas cruzando mientras haces ahí scroll para arriba y para abajo en las pantallas. De hecho, de ahí el nombre de este podcast. Y hoy tengo un capítulo que me hace especial ilusión porque además yo conocí al entrevistado hace bastante tiempo y es un tema que me encanta. Ya lo habrás visto en la descripción del capítulo, que siempre nos encanta hacer misterio con esto, pero ya lo habrás leído perfectamente de qué va el capítulo y quién es el invitado de hoy. Así que no voy a demorarme más. Él es Juan Sanguino, es la persona que más sabe de cultura pop que yo conozco. Le he oído hablar de todo, de un montón de temas diferentes y controla de casi todo. Así que, como siempre, antes de darle paso, os dejaré por aquí unos reels, un pequeño resumen de cómo comunica él también en sus redes sociales. Pero antes, dejadme que os cuente un poquito más de él, porque la verdad que para hablar de este entrevistado tenemos que echarle un ratito, porque bueno, él escribe artículos para periódicos, para revistas, escribe en El País, escribe en Icon, escribe en Vanity Fair, entre otros. Seguro que me estoy dejando un montón de sitios en los que escribe. También ha participado como colaborador en teles, en radio. Podéis haberlo escuchado en capítulos, pues por ejemplo en Cuarto Milenio, que ha ido 2 veces, en Cuarto Millennial, perdón, que ya siempre además lo corrigen, Cuarto Millennial, que ha ido 2 veces. Podéis haberlo escuchado en Cuerpos Especiales, que tiene su sección ahí en el programa de Europa FM. Y en un montón de sitios, además de en sus propios podcasts, porque él también tiene un podcast junto a Carolina Iglesias en Movistar Plus, se llama Los del Plus, y su propio podcast, que es como yo sobre todo lo empecé a descubrir, que se llama Delirios de España, que luego hablaremos de su podcast porque es una auténtica maravilla que desde ya te digo que no te puedes perder. Además de eso, de todo eso que os he contado, Juan también ha escrito 4 libros, que no son pocos, entre ellos este que tengo aquí, que se llama Cómo hemos cambiado, y es un análisis de la transformación de España a través de la cultura pop, que luego hablaremos también en detalle de eso, pero bueno. Y esta es un poco la carta de presentación del invitado de hoy, que se ha prestado a venir aquí. Así que nada, os voy a dejar con ese fragmento de los Reels y ahora le damos paso. Fíjate, es curioso porque la tele al final como que estaba ahí antes de que tú nacieras. Claro. O sea, es imposible tener un primer recuerdo de la tele porque es algo que siempre estaba ahí, igual que tu madre. Sí. Es parte de la familia. Pero yo sí que recuerdo la primera vez que me enganché en plan a muerte fue cuando ya empezaron las series en plan Farmacia de Guardia, Eso, Médico de Familia, justo. que ahora las ves y dices, joder, no pasaba nada. Ya. Efectivamente, soy Juan Sanguino y se acaban de cumplir 100 años de la fundación del estudio Walt Disney. Wow. Hoy he venido un poquito más reflexivo de lo normal, si me lo permitís, porque voy a comentar la influencia de Disney en la cultura, en la manera de pensar y en la percepción de la realidad de los seres humanos. Pocas personas han sido tan artista 360 como Concha Velasco. Concha trabajó toda la vida. Ella empezó a los 4 años a bailar en las mesas del cuartel de su padre para que le tirasen pesetas. Y a los 19 años protagonizó Las chicas de la Cruz Roja, que fue un fenómeno de público total que la convirtió en la novia de España. En los 60, Concha Velasco fue la musa del desarrollismo, de una España más moderna, más optimista, con más futuro, que por fin salía de la miseria y que quería, por encima de todo, pasárselo bien. Tenía ya este equilibrio entre ser picante pero decente, respondona pero responsable, muy artista pero muy cercana, y básicamente Conchita Velasco, que era como se la llamaba entonces, enseñó a las mujeres españolas una manera distinta de ser mujer. Juan Sanguino, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un poco abrumado por la presentación, la verdad. Bueno, nada que no sea verdad, ¿no? Si me equivoco en algo. La única realidad es que soy autónomo, entonces tengo que decir que sí a todo, básicamente. Lo que no es cierto es que yo sea la persona que más sabe de cultura pop de España. Sé muchas cosas porque me interesa, porque me apasiona, y sobre todo lo que tengo es muchas opiniones, que no es lo mismo que saber cosas. Bueno, es importante ser una persona con opiniones, es algo a valorar y mucho. Y con curiosidad, porque sí es verdad que muchas veces me proponen hacer reportajes o participar en documentales o en programas sobre temas que yo no conozco o que no me han llamado la atención durante mi vida, y de repente me sumerjo en estos temas y me meto mucho y me involucro mucho y me preparo mucho, porque a mí me da muchísima vergüenza ir sin preparar a los sitios. Y claro, luego la gente me dice, guau, ¿cuánto sabes? Como, sí, porque me lo he estudiado. Como cuando estaba en el instituto. O sea, Claro. yo no son cosas que sepa que tenga en mi cabeza. Bueno, pero eso también requiere ahí un trabajo de tener interés y enterarte de las cosas e incorporarlas a ti, a tu conocimiento, porque ya te digo, es que yo te he visto hablar de una cantidad de temas y todos súper bien preparados, que eso es igual de válido que el que le viene la sabiduría así per se.
Bueno, antes de empezar, creo que tenemos que plantar las bases y es qué es la cultura pop, porque si vamos a hablar de cultura pop en este capítulo, para el que nos esté escuchando, ¿cómo definirías tú lo que es la cultura pop? Bueno, la cultura pop es un resultado de la cultura de masas que nace a principios del siglo XX con la proliferación de las revistas, de los periódicos sensacionalistas, o las páginas amarillas, los periódicos amarillos que se llamaban así porque eran las páginas amarillas, literalmente. Igual que las de economía eran sepia, se imprimían en amarillo porque había mucha foto y las fotos quedaban mejor en amarillo. La popularización del teatro, la llegada, por supuesto, del cine, el gramófono, hace que la cultura deje de ser algo reservado a las clases altas y que a las clases populares solamente les lleguen versiones kitsch que son imitaciones de la alta cultura, esencialmente, que eso es lo que es el kitsch, resumiéndolo mucho, después de vodevils o de espectáculos de sainetes en España, de troupes de teatro que iban por los pueblos, y de repente toda la gente, independientemente de su clase social, de su género, de su poder adquisitivo, del lugar donde viva, toda la gente consume la misma cultura. Porque son películas que son muy fáciles de transportar, que un cine lo hay en cualquier pueblo. Entonces, de repente, a principios del siglo XX, nace la cultura de masas, que por supuesto con la televisión en los años 40-50 ya se dispara. Y luego ya pues en el siglo XXI con internet ni te cuento. Entonces la cultura popular es un resultado de la cultura de masas. La cultura popular básicamente es cualquier artefacto que de alguna manera afecte la vida de toda la población. Incluso aunque esa población no lo consuma. Es decir, yo nací en el 84, tú naciste en el 99. Cuando nosotros nacimos, ya se había estrenado El Padrino, ya se había estrenado La Guerra de las Galaxias, ya se habían publicado los libros de Dickens, los libros de Jane Austen, ya estaban publicados. Sin embargo, esos artefactos a nosotros nos afectan en nuestra vida porque los creadores de las películas y de las series y de los programas y de los libros que consumíamos de pequeños, en los 80 o en los 90 o en los 2000, habían bebido de Jane Austen y de Charles Dickens y del Padrino y de La Guerra de las Galaxias. Y también todas esas identidades van cayendo, pues si lo consumían nuestros padres, al final nos ha caído a nosotros y son, aunque no las hayamos vivido porque son de antes de cuando naciéramos, al final van calando y te van llegando igual por los referentes que tienen tus padres. Efectivamente, es hereditario. Y la cultura popular puede ser cualquier cosa. No necesariamente algo que sea popular es cultura popular, aunque suele corresponderse. No necesariamente un artefacto que tenga vocación de cultura popular es cultura popular. Por ejemplo, se me ocurre una película como El último gran héroe de Schwarzenegger, nacía con grandísimas aspiraciones, fue un fracaso, pero ni siquiera es un fracaso tan icónico como lo fue Waterworld o La Puerta del Cielo. Fue un fracaso que pasó desapercibido. A mí me encanta esa película y mucha gente la habrá visto. Pero no lo calificaría como cultura popular a pesar de que tiene toda la textura y todo el formato y toda la intención de ser cultura popular. La cultura popular no es algo que tú puedas planificar, sino algo que se valora en función al resultado, al impacto que tiene ese artefacto, ese producto, aunque odio la palabra producto, ese contenido, que también la odio, pero bueno, en el público. Es decir, si un artefacto consigue de alguna manera emocionar al público, capturar sus preocupaciones, sus ansiedades, su forma de ver el mundo o cambiar incluso su forma de ver el mundo, es cultura popular. Aunque no tuviera esa intención, es más la sociedad y el público quien decide que eso se convierte en cultura popular. Efectivamente, porque adquiere un carácter simbólico, que es un hecho o un artefacto que representa algo más que su propia existencia. Entonces, por ejemplo, la política, a priori, no es cultura, y desde luego no es cultura popular. La política es política. Y se mezcla mucho la cultura y la política. Sobre todo se mezcla mucho cuando la política empieza a utilizar los medios de comunicación masivos de los que hablaba antes, cuando de repente, pues el ejemplo que se pone siempre, ¿no? Cuando Nixon y Kennedy hicieron un debate, Nixon ganó el radiofónico, Kennedy ganó el televisivo. Porque cuando veías a Kennedy te llegaba mucho más que cuando solamente le escuchabas. Eso es cultura popular. ¿Es cultura popular José María Aznar? No.
José María Aznar diciendo váyase señor González o España va bien, sí es cultura popular, porque se consume a través de la televisión y el público lo percibe como un programa más de televisión, como que los políticos, aparte de ejercer su función política, pueden llegar a ser personajes mediáticos, como puede que se ser el enfadan, caso... que discuten y que protagonizan un momento que todo Sí. el mundo se le queda en el imaginario popular. O sea, Efectivamente. poca gente habrá que se acuerde de algún discurso de Aznar y mucha gente se acuerda de esa frase. Claro, porque al final se convierten en personajes emocionales, como puede ser Esperanza Aguirre, que Sí. hay gente que no celebra a Esperanza Aguirre como política, pero sí la celebra como personaje de la cultura popular. Que además he escuchado que eso es algo que a ella le encanta, ¿no? A ella le encanta Claro. cuando dicen que hablaban de ella en la Sexta o cosas así. Dice, a mí Claro. eso me viene de lujo, como política y como personaje mediático. Bueno, al ella se final. hizo famosa en Caiga quien caiga, el programa de Telecinco de los 90, que de repente era como muy gamberro y que sacaba los colores de los políticos, y mientras que los socialistas no sabían muy bien porque eran un poquito más serios, se tomaban más en serio a sí mismos, los del PP tenían un punto más macarra que de repente les hacía más televisivos, y creo que gran parte de la popularidad del Partido Popular en España, de esa generación de políticos, de Federico Trillo, Miguel Ángel Rodríguez, Ángel Arenas, José María Aznar, sin duda alguna fue gracias a Caiga quien caiga. A ese macarrismo, ¿no? Que les Sí, caracterizó. sí. Y yo quería sacar un tema que siempre se pone un poco como en contraposición, ¿no? Tú antes lo has mencionado, la alta cultura versus la cultura popular. Que parece que la alta cultura es la que es como más digna de estudio, de, pues eso, de tratar en los libros, de llevar a las aulas. Y sin embargo, la cultura popular nos sirve mucho para saber, como dice el propio título de tu libro, que coges además de la canción de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado, ¿no? Viendo la cultura popular, yo, por ejemplo, pienso en la típica frase que se dice de, pues una película, cuando sale una película antigua o algún anuncio, eso ahora no lo podrías decir, porque es que ahora te hubieran cancelado, ahora no sé qué. Y ese, ahora no puedes hacer esto, pero haces otras cosas, para mí es ver esa evolución de cómo hemos cambiado. Ya. Y yo creo que, bueno, en mi opinión, se le debería dedicar el mismo estudio o el mismo análisis, porque te da mucha información de cómo es una sociedad y de cómo está cambiando. Sí, bueno, sí, por partes. Lo de la frase de esto ya no se podría hacer, a mí no me gusta. Creo que es una frase fácil, una frase hecha ya, un cliché. No es que no se pudiera hacer, es que no se haría. Simplemente. Los productos culturales son resultado de su tiempo, son fruto de su tiempo y de las inquietudes y de lo que está ocurriendo en la sociedad. Por eso luego, cuando miras atrás, es fácil agrupar las décadas, por ejemplo, como era el cine de los 80. Pues evidentemente las películas más populares de los 80, Indiana Jones, Cazafantasmas, Regreso al Futuro, Goonies, por supuesto que tienen elementos en común de evasión, de nostalgia de los años 50, porque los creadores habían crecido en los años 50. Entonces, no sabe, eso de si no, que no se podría hacer algo hoy, no lo podemos saber, es una realidad que no existe, con lo cual hay muchas cosas que no se podrían hacer ahora y que sí se hacían en los 90, obviamente, entre ellas muchas películas. ¿Y tú crees que porque ha cambiado algo en nosotros? De que tú digas, es que yo esto ahora no lo permitiría en mi televisión, por ejemplo, o en mi programa de radio. Pero también creo que nos ha tocado vivir una época muy narcisista, y que como que el presente y nuestro pasado nos parece que es el objeto de estudio más relevante posible. Nunca antes ha habido un apetito tan voraz por la nostalgia como con los millennials. Y ya se estudiará por qué. Pero la generación X, que es la generación de mi hermana, los nacidos en los años finales de los 60 y durante los 70, no eran nostálgicos. Ellos no con 25 o 30 años no consumían las películas, no volvían a ver las películas de niños. Ellos tenían la época de niños y cuando se hacían 18 años, de hecho, tenían mucha prisa por ser Cambiaban de adultos. etapa, de olvidar la que Por teníamos atrás y para supuesto, adelante. o sea, no se seguía consumiendo lo mismo, o no se reivindicaba de repente. Mi hermana con 30 años no decía, es que... Yo qué sé, pues lo que... Heidi era increíble. A mi hermana Heidi le dejó de dar igual, le dejó de importar cuando cumplió 10 años, Sí, supongo. y está ahí en el baúl de los recuerdos, pero no hay que sacarlo. Y Lo ya tienen está, ahí, ya ¿no? está. La obsesión con la nostalgia de los millennials ha hecho que de repente estemos constantemente hablando del pasado. Yo mismo, en el podcast de Delirios de España, cuento historias esperpénticas de la cultura popular española de los 90.
Y eso hace que la comparación sea constante. Pero es que los 90 también eran muy diferentes de los 60. Sobre todo en España, que había una dictadura en los 60 y en los 90 no. Totalmente, Entonces, sí. las películas españolas de los 60, las de Paco Martínez Soria y las de Alfredo Landa, no tienen nada que ver con Airbag y con Tesis. Y nadie hacía esa comparación. Ya, igual es por eso que nosotros que pensamos tanto en eso no se podría hacer porque lo estamos comparando todo. Estamos obsesionados con, Sí, con la comparación pasado. del presente y el pasado, y es como las sociedades han evolucionado siempre. Si es verdad que el salto cualitativo, creo que quizá estoy ahí, no lo sé, nunca me he construido una teoría al respecto, pero es posible que la obsesión de los millennials con la nostalgia venga dada porque los millennials son la última generación que va a recordar el mundo analógico. Los siguientes ya no lo recuerdan. Y entonces Y eso tiene un impacto muy grande, además. es un impacto enorme porque a ti te prepararon para vivir un mundo que dejó de existir. Y te toca adaptarte a la carrera. Adaptarte sobre la marcha. A Sí. ti te educaron para ser adulto en un mundo que cuando cumpliste la mayoría de edad era completamente diferente. Y entonces, claro, no es lo mismo pasar del vinilo al CD, que más o menos es lo mismo, aunque sea... Sí, cambia el formato, pero... Claro, pero el concepto es el mismo Sí. que pasar del CD a Spotify. Es que no es lo mismo, porque no se consume igual. Y el CD y el vinilo sí que se consumían igual, aunque tuviesen Sí, diferencias. y tienes esa parte del materialismo que dices, bueno, ahora tenemos este vinilo que es así, ahora tenemos el CD. Y que el proceso es el ahora mismo. cambia, sí. Tú lo pones, le das al play y escuchas un disco entero. Pero ahora con Spotify no tiene nada que ver cómo se escucha la música y cómo se consume Ni la cómo música, se ¿no? crea para ella, ni nada así. Efectivamente. Y cómo ya se crea la música para TikTok, etcétera. Entonces, creo que tenemos cierto trauma, que ya se estudiará en el futuro, sobre eso, sobre ese impacto de repente entrar en la vida adulta y encontrarte con los móviles y con internet. Y tener que estar cada día un mundo que cuando tú eras pequeño había una serie de certezas del mundo es así, va a ser así siempre. Y de repente, cuando te haces mayor de edad, el mundo cambiaba todos los días. Todos los días parecía que el mundo era un lugar distinto constantemente, cuando de repente llega el Messenger y llega MySpace y llega Facebook y llega Instagram y llega Twitter y llega... Y ya lo cambia. Mañana hay una red social nueva que es la Todo leche y todo el el mundo se rato. cambia esa red social y tú dices, ahora quería esta. Todo ahora el quiero rato. esta Entonces otra. el millennial se siente viejo todo el rato. El millennial se siente que está persiguiendo al La mundo, modernidad, sí. la modernidad todo el rato. Y nosotros supuestamente éramos la modernidad y nunca lo fuimos. Porque además nos pilló la crisis económica justo cuando nos licenciamos en la universidad. Entonces es como, nunca fui la generación de moda. Porque de repente siempre había alguien más joven que yo que controlaba más de tecnología, que controlaba más de redes sociales, que comunicaba mejor en redes sociales. Y los millennials siempre nos hemos sentido muy viejos. Entonces yo creo que por eso nos gustan mucho las certezas que nos prometía la infancia. Sí, volver a lo que os agarrabais en esa época y que iba a ser vuestro futuro, que luego se truncó Sí. para algo mejor o peor. Todavía Sí. no sé si eso cada uno que haga su análisis. Nada es mejor o peor, todo es mejor Diferente. en algunas cosas y peor en otras. Diferentes. Pues bueno, te has dicho que en un futuro se estudiará y yo la verdad que espero que estudien esa parte de la cultura popular y ese mayor impacto. Que estudies tú, porque te va a tocar a ti estudiarla. Claro, a mí ya por edad... Yo ya estudio mucho, yo ya no puedo estudiar. No. Tú cuando tengas 40 años te va a tocar hacer un podcast sobre por qué los millennials eran tan nostálgicos. Me lo apunto que igual esto es un hit ahí en su momento y te daré un crédito. Hay un formato ahí. No, que me des las gracias. Y yo te escuchaba decir que tú eres un niño que se crió con la tele, que es ese miembro más de la familia que estaba allí de fondo o no tan de fondo, todos mirándola o todos sin hacerla caso, pero la tele estaba presente todo el rato en tu vida, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es una cuestión muy cultural también, una cosa muy española. Yo me crié con la tele como todos los niños de mi generación y los de la generación anterior también, aunque sí es verdad que, por ejemplo, mis padres no siempre tuvieron tele. O sea, para mis padres recuerdan la llegada de la tele a sus casas. Sí, como un por evento, ejemplo. mis Claro. padres también. O ir a casa de la vecina a ver algo en concreto, pues el alunizaje de Neil Armstrong, por ejemplo, ¿no? Nosotros ya crecimos con la tele puesta. Simplemente era algo que estaba ahí. Y estaba puesta desde por la mañana hasta por la noche. Era un ruido blanco en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Que no es una tele regulada por el Estado. Yo recuerdo cuando llegaban las privadas, porque mi padre me enseñó a sintonizarlas con una varilla, teníamos una tele muy antigua. No había mando a distancia, yo era mando a distancia, yo tenía que levantarme a cambiar. Juan, levántate que cambias. Total. Entonces, lo que pasó, la diferencia entre yo y mis primos mayores, por ejemplo, no mi hermana, porque mi hermana es de 79, pero mis primos de principio de los 70, era que ellos
que cuando su madre le dejaba delante de la tele, su madre se podía ir y dejarles delante de la tele porque solo estaba Televisión Española y sabía que era una tele decente. La tele no era inmoral, la tele no era escandalosa, no era provocadora, la tele era entretenimiento blanco. Y si lo permitía el Estado, iba a ser bueno lo que pusieran ahí. Evidentemente, estaba regulada por el Estado. Claro. No había censura porque vivíamos en una democracia, pero sí había regulación, había organismos reguladores del contenido. Cuando mi madre era ama de casa hasta que yo cumplí 6 años, hasta el año 90. Entonces, cuando mi madre empieza a estar trabajando todo el día y mi padre estaba trabajando todo el día, que es una cosa muy de clase obrera, los niños pasan mucho tiempo solos. Y mi hermana y yo me dejaban al cuidado de ella. Mi hermana me ponía la radio, me ponía la tele todo el rato. Mi madre ya no controlaba si yo veía a la mamá Chicho, si yo veía Twin Peaks, si yo veía películas de terror, si yo veía películas guarras. Ella no podía controlarlo. Es que no podía controlarlo. Él estaba ahí y ella al no estar ahí para controlarlo es muy difícil. Y aparte luego también eran una generación de padres bastante laxa. O sea, yo hablo a veces con mis amigos y sus padres eran muy estrictos, pero por lo general creo que los padres... es que no quiero llamar los boomers porque aquí no hubo baby boom, pero bueno... Nuestros padres eran laxos en cuanto a que mi madre, por ejemplo, me dejaba quedarme viendo la tele por la noche cuando ella se iba a acostar, con 12 años. Y yo veía las teletiendas, que me obsesionaban las teletiendas, no sé por qué. Veía películas guarras, veía películas antiguas que ponían en la 2, que eran desde el cine. Entonces era como que yo tenía un estímulo y sobre todo era un estímulo completamente anárquico, porque era una tele muy macarra, muy guarra, muy machista, muy nueva, ¿no? También quería romper con todo con lo que era la 1 y la 2. Sí, muy sexual. Claro, lo que tuvo que hacer Telecinco para llamar la atención era ser todo lo que la 1 no podía ser. Sacar tetas, totalmente. Sacar a Jesús Gil en un jacuzzi rodeado de macizas. Entonces, no es solamente que te querías viendo la tele, es que te querías viendo esa tele. Y yo, antes de esta aparición de las cadenas privadas, porque claro, yo por ejemplo... He escuchado hablar de recuerdos de mis padres o de familiares más mayores de no, es que los viernes por la noche el 1, 2, 3 y todo el mundo veía el 1, 2, 3 y todo el mundo recuerda el 1, 2, 3 y habla del 1, 2, 3 porque era de la época en la que estaba la 1 y la 2 y veías el 1, 2, 3 o no veías nada porque no tenías más opciones. Entonces, esa generación al final, y sobre todo intergeneracional, de padres, hijos y toda la familia viendo el 1, 2, 3, comparte un ideario y un recuerdo del 1, 2, 3 que ahora es complicado que pase, porque cuando hay más canales, sobre todo ahora con internet, una multiplataforma increíble, es muy difícil que todos los españoles estemos viendo lo mismo al mismo tiempo. Ya casi, yo pienso por ejemplo en las uvas y en las uvas, porque o eliges el canal en el que la ves, o te las pones en Twitch con Ibai, el pequeño de la casa lo quiere ver con Ibai, el mayor quiere que la 1 las uvas se toman con la 1 y cosas así. Y es muy difícil, bueno, yo creo, no sé qué opinas tú, que tengamos los mismos referentes tan fijos que tenían antes con la tele o con los primeros programas de la tele. La monocultura muere con la llegada de internet y también de los canales digitales. Cuando había 5 canales en España era muy fácil que... Yo uso mucho la expresión toda España, todo el mundo, como una hipérbole, pero la sensación sí era esa. Y creo que la monocultura era muy útil para generar no realidades, pero sí percepciones. Es decir, cuando en un país de 35 millones de personas, 20 veían el 1, 2, 3, o La Bola de Cristal, o el programa de Javier Gurruchaga, o Con las manos en la masa, eso hacía que fuese muy fácil construir la idea de lo que era España, de lo que era la sociedad española, de lo que le interesaba. ¿Qué le interesaba a la sociedad española de los 80? Lo que Televisión Española quisiera. Porque era lo que les ponía. Porque no podían elegir, no había competencia en la audiencia. No había competencia de mando a distancia. Entonces, había una mayor capacidad por parte de los despachos para dictaminar qué le gustaba a España, cómo era España, cómo se quería ver reflejada España, ¿no? Y eso cambia con la llegada de las privadas primero, pero sigue habiendo, es decir, sigue habiendo programas como Operación Triunfo, o Gran Hermano, o por supuesto el fútbol, que sigue siendo, que aglutinan una cantidad tan masiva de público. De hecho, siempre se dice que Operación Triunfo en la final fueron 13, 14 millones, y yo estoy seguro que fueron en plan 22. O sea, es que no conozco a nadie que no viera la final de Operación Triunfo. No conozco a una sola, y he hablado con muchas personas de diferentes edades,
Pero claro, la forma de medir la audiencia es la que es. Sí. Con los audímetros, entonces no es exacta. Sí, que es bastante relativo el uso de audímetros, no es A una mí me audiencia parece- real, como a lo mejor es que pasa con internet, que tú Es- puedes ver, hay claro. conectadas tantos Bueno, miles de personas. El audímetro es una muestra. De hecho, ahora se podría medir la audiencia de manera digital, Sí, porque con las Smart TV, sí. las televisiones son digitales ya todas. Entonces, en algún lugar existen los datos de cuánta gente exactamente está viendo cada programa de televisión. Lo que pasa es que igual a las cadenas no les interesa que se sepa cuánta gente hay exactamente viendo la televisión y prefieren seguir Y menos ahora. claro, y prefieren seguir con métodos antiguos, porque los audímetros están puestos en casas de gente que ve la televisión. Que es Pero bueno, para bueno. quien nos esté escuchando y no lo sepa, los audímetros se eligen familias que supuestamente, pues eso, que sean como un poco estándar y tú pones en cada momento quién está viendo la tele, si está viéndolo el padre, el hijo y la abuela, y es un chico o una chica de Sí. tal edad, y de ahí sacan Sí. los ratios y las medidas de los audímetros, pero eso es una representación de los audímetros, que además esto es súper secreto. Si alguien tiene un audímetro en casa, creo que no lo puede contar porque es como súper Bueno, así. a mí en Twitter el otro día, no sé lo que puse de ese tema, y hay gente que me contestaba que decía, mira, yo era súper fan de Expediente X y ponía que estábamos 7 viéndolo. Para subir la audiencia. O sea, que realmente, claro, también tienes que confiar un poco en la buena fe de la gente que tiene audímetro. Sí, que pongan los datos bien. Pero sí, o sea, cuando llega Internet y hay más canales y hay más estímulos, claro, nosotros hemos pasado en 30 años de tener 5 canales para entretenernos a tener 5 millones de reels para entretenernos. Entonces es muy difícil y además el algoritmo hace que cada vez se refine más y cada vez la pestaña para ti te ponga más cosas Sí. que para ti son importantes. Yo a veces veo, por ejemplo, el otro día lo leía un tuit que me hizo mucha gracia que decía: ser gay consiste en creer que Charlie XCX es la reina del pop, hasta que compruebas la lista de gente más escuchada en Spotify y te das cuenta de que hay gente que no sabes ni cómo se llaman y que está en el número 1 y el número 2. Y que no te lo explicas porque dices, yo esta persona no la conozco de nada. Porque no te ha llegado, porque el algoritmo sabe que no te interesa. Sí. Entonces se generan ilusiones colectivas. Sí es verdad que cuando la gente dice antes, los 80 en España eran así. Es más fácil construirse la imagen, por eso digo que la monocultura permitía construir percepciones, pero no realidades. En España en los 80 había muchas Españas. Lo que ha quedado es la que salía por la tele. Ujú. Y entonces, ¿tú crees que eso ahora a lo mejor puede tener más valor, entiéndeme, al tener más opciones, que algo se vuelva ultra conocido? Estoy pensando, por ejemplo, veladas de Ibai, cosas así, que en la gente joven de repente tú puedes no escuchar a Ibai ni saber quién es, porque a lo mejor por eso el algoritmo no te lo ha enseñado. Raro me parece, porque es muy conocido. Pero la existencia de la velada te llega. Claro, entonces, Sí. o sea, teniendo esa libertad de que tú ahora mismo puedes tener una cantidad, pues, lo que decíamos de multiplataforma, una cantidad de contenido y tú vas eligiendo un poco o te va guiando el algoritmo a lo que supuestamente a ti te gusta, que algo se vuelva tan conocido tiene ese mérito de que a la gente de verdad le gusta, ¿no? O la gente está ahí por enterarse, ¿sabes lo que te quiero decir? O que le gusta o que le interesa lo suficiente. Sí, yo creo que Internet es un mayor reflejo de la realidad, paradójicamente, de lo que era la televisión. De hecho, en Delirios de España hemos hecho 4 historias hasta ahora. Miguel Ángel Blanco, la corrida para mujeres de Jesulín de Ubrique, el concierto en el Golfo Pérsico de Marta Sánchez y toda la saga de Mar Flores. Y yo quería que cada historia representase una pata de la mesa que levanta la cultura de la celebridad. En el Miguel Ángel Blanco es los despachos, en Jesulín de Ubrique es el público, en Marta Sánchez es la estrella y en Mar Flores es la prensa. Los despachos eran muy importantes porque los despachos tomaban esas decisiones. Entonces tú dices, ¿España era un país al que le parecía bien que se celebrase un concierto de pop en homenaje a una víctima del terrorismo en el año 97? No. Y si hubieras preguntado a cada español, probablemente No lo era. hubiera sido que no. ¿Da la sensación de que sí porque lo emitieron en televisión española y lo vieron 8 millones de personas? Sí. Entonces hay que tener cuidado con esas interpretaciones y llegar más allá y encontrar las voces discordantes, que a veces se pierden los documentales. Por ejemplo, el documental de Larny, de HBO Max, que contaba muy bien la historia, y yo participé con mi testimonio de persona que ha estudiado, no que era muy pequeño, pero que también conté que yo era un niño gay pequeño y que de repente me impactó mucho aquella historia. No mencionaban que había gente muy popular que condenaba el juicio mediático de Larny sin pruebas, como María Teresa Campos, o Concha García Campoy, o Javier Sardá. Sí, están omitiendo una parte de lo que fue ¿Por qué? la verdad Porque también. querían generar la sensación de que España era las urdes, era un país barbárico en los 90. Y había mucha gente que decía, esto que está pasando con el Larny no está bien.
pero eso no te sirve para la historia que quieres contar o que quieres contar simplificada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega Internet, cada persona tiene una representación en Internet. O sea, hasta el año 2002-2003 se intentó regular Internet, que es una cosa que hoy nos parece una cosa marcianísima. Sí, bastante rara. Sí, el Internet es como lo incontrolable, es como no puedes poner límites. En aquella época se pensaba que Internet era como el fax o como el correos o como la tele, pero en plan con acceso y que cualquier persona podía subir la información. Era la autopista de la información que se llamaba. Pero se creía que se podía regular y que se podía controlar lo que se publicaba y lo que no se publicaba, las noticias falsas, la publicidad engañosa. Hoy sabemos que es imposible porque Internet no es un producto dentro de la realidad. Internet es otra realidad. En la que cada uno participa como participamos en la sociedad normal. Exacto. Tú puedes sacar un libro en tu vida analógica y publicar un post en Twitter, en tu vida digital. Y yo puedo contarte una mentira ahora y también te la puedo contar en un anuncio en Internet. Igual, entonces creo que el intentar regular Internet es una idea obviamente ingenua de los principios de Internet. Y utópica. Creo que Internet está en pañales y que todavía no somos conscientes del impacto que ha tenido en nuestras vidas, pero lo que ocurre con este reflejo de la realidad es que, claro, cuando antes había 5 canales de televisión, había 5 Españas, ¿no? 5 realidades, 5 reflejos de España. Ahora hay 50 millones de reflejos de España, solo de España. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre algo, una historia, un disco, un libro, una película, una serie, que atrae la atención de mucha gente y tenemos otra vez ese regusto de monocultura, da mucho gustito. Por eso a la gente le encanta ver Eurovisión, le encanta ver los Goya, aunque no hayan visto las películas, le encanta ver Operación Triunfo, le encanta sentarse a ver la tele, a ver esos grandes eventos, el fútbol. ¿Por qué? Porque al final todos nos queremos sentir parte de una comunidad y nada te hace sentir tan en comunidad como la cultura popular. Y tú vas a una boda y te sientan con los primos que no conoces y ¿qué haces lo primero? Sacas Juego de Tronos, sacas... Sí, cosas súper comunes que puedas tener con cualquier persona que te que garantice una conversación afable y divertida con gente con la que a lo mejor no tienes nada más en común. Entonces a mí, cuando de repente Shakira sacó la canción con Bizarrap y todo el mundo hablaba de esa canción, en todo mis padres, todo el mundo hablaba de esa canción, cuando el Príncipe Harry sacó su libro y todo el mundo comentaba el libro del Príncipe Harry, son momentos, y creo que tiene mucho más mérito paralizar así a una sociedad. Con todas las opciones que tiene. Sí, sobre todo cuando yo creo que das el salto de una pantalla a una conversación, ya has hecho algo bien, me refiero. Que tú en un café con los compañeros de trabajo digas, pues me estoy viendo una serie que os flipa porque tal, no sé qué. Yo creo que ya ha dado el salto de una cosa más, un contenido más que tú puedes haber consumido o no, a que de repente, pues eso, al final muchas veces puede ser que hasta empieces a verla por una recomendación y digas, joder, es que mis compañeros de trabajo están todo el día hablando de esto, pues me la voy a ver yo también. Claro. Están hablando de la canción esta de Shakira, pues voy a escucharla, Entonces, como que para unirte un poco a la conversación social, eso va pegando saltitos a cada conversación y a cada ambiente se convierte en un contenido popular. Sí, que realmente construye país, realmente. Sí. A menos que quieras ser deliberadamente un outsider y rechaces... Que también los hay. Que también los hay. Estaba más de moda en los 90, cuando yo era pequeño. Ahora a la gente le gusta mucho formar parte del mainstream. Y tener una opinión personal del mainstream, pero formar parte del mainstream. Ser el raro... Ser el que no tiene tele, ya no se lleva, pero en los 90 se llevaba. Y antes has mencionado tu podcast, que yo me lo he escuchado y la verdad que me gustan mucho, porque hacen para mí, que tú antes lo has dicho, que soy del 99, la mayoría de cosas que cuentas en ese podcast son cosas que pasaron antes de que yo naciera. Pero yo, por supuesto, sé quién es Miguel Ángel Blanco, he oído hablar de ese concierto homenaje, sé quién es Marta Sánchez, he oído hablar de esa corrida de toros y tirarle los sujetadores y demás, pero lo oyes un poco porque lo que decíamos antes, te va cayendo o sale alguien en la tele y tus padres comentan, fíjate qué cascado está de cuando hacía no sé qué, o anda que no hace años que sacó la canción de no sé cuánto, y tú dices... pues te suena, claro, pero no te da ese contexto como el que tú das en el podcast, que te sientas y dices, vamos a ver, Marta Sánchez, desde principio a fin, que ha hecho su historia o todo en los entresijos de cómo se monta un homenaje para una víctima de un terrorismo y cosas así, y creo que pasamos, por lo menos yo, gente de mi generación, de que nos suene la flauta, de sí, sé quién es, a, vale, entiendo, que es una cosa además...
que a mí me sorprende mucho, porque nosotros estudiamos historia un montón de años en el cole, en el instituto, en la universidad, si ha sido, o donde sea, y estudias casi siempre y con suerte. Yo pienso, por ejemplo, en bachillerato, llegas a la guerra civil, el franquismo, la transición, y te dicen, este tema léetelo por si te cae en selectividad, y ya está, y ahí se acaba. Y de la transición para adelante, que es nuestra historia más reciente, donde caen esos referentes de la conversación de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la España que han vivido nuestra familia, por ejemplo, es como que de repente se pierde. Y te van cayendo cosas, pero no lo sabes muy bien esta persona quién era o esto de dónde viene. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado eso con tu podcast, de repente oír hablar de gente conocida, pero no saber ese contexto, que me parece muy importante para entender los personajes que son referentes hoy en día. Y bueno, para entender la sociedad actual, porque no es tan lejano, ¿no? Mucha gente que le tiró bragas a Jesulín sigue viva. Y mucha gente que participó en el concierto homenaje a Miguel Ángel Blanco sigue haciendo televisión, sigue teniendo influencia en lo que la gente consume, y al final la cultura popular tiene el poder de, por un lado, tú proyectas sobre ella tu forma de ver el mundo, pero ella te devuelve un reflejo, entonces te puede modificar tu forma de ver el mundo. Mis padres entendieron que no pasaba nada por ser gay viendo a Mauri Fernando en Aquí no hay quien viva. Y esto no quiere decir que la cultura popular tenga la responsabilidad, pero sí que tiene el poder. Y creo que es un poder del que hay que ser consciente. Cuando se tocan según qué temas. Sí, sobre no todo el porque rato. es un referente mucho más cercano. O sea, me refiero a haber no estudiado, pero haber entendido cosas de hace 20 años te aplica más que efectivamente la historia hay que conocerla. Eso yo no estoy diciendo eso, pero te aplica más que estudiar algo de principios de siglo. El tema de la historia es que yo no sé cómo es ahora el sistema educativo. Cuando yo estudiaba, me tocó la ESO, se basaba mucho en memorizar. Memorizar. Y no había conversación entre los profesores y los alumnos. El profesor llegaba, hablaba, tú tomabas apuntes o leías o lo que fuera. Sí, cero debate. Estos son Había lentejas. cero debate. Entonces yo entendí la dictadura de mayor, porque he querido entenderla. A mí me explicaron que hubo una dictadura, que no se podía votar, que hubo un golpe militar, y yo me aprendía de memoria todo con 13 años, pero no entendía la gravedad de una dictadura y lo que implica una dictadura hasta que mis padres no me contaban pues que no había libertad de prensa, que no se podía decir lo que pensabas, que la televisión estaba muy regulada, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando yo entiendo el impacto de la dictadura en mis padres, por ejemplo, en gente de la calle. La historia, por ejemplo, siempre te la explican con un sesgo político. Sí. Te hablan de la guerra, de las constituciones, tienes que aprenderte todas las constituciones en el bachillerato, que es insoportable, pero no te hablan, por ejemplo, de la moda. Y la moda es muy importante para entender el pasado, para entender cómo vivía la gente del siglo XVI, nada mejor que ponerte cómo vestían, qué comían, de qué hablaban, qué hacían con su tiempo libre. Leían a la luz de la lumbre. Yo, por ejemplo, me flipó descubrir que antes del alumbrado eléctrico, antes de la invención de la bombilla, era habitual que la gente se fuera a acostar cuando se ponía el sol, porque no veían nada. Es como ya ha sido el sol, pues yo que voy a hacer irme a la cama. El fuego, pero llega un momento que dices, te vas a la cama, dormían 4 horas, se levantaban, a la luz de la vela limpiaban la casa y preparaban la comida, y estaban como 4 horas despiertos haciendo los quehaceres del día, se volvían a dormir, dormían 4 horas y al amanecer se despertaban y ya se iban a trabajar, que ya tenían la casa hecha porque la habían hecho de madrugada. Entonces era como, a mí eso me dice más de cómo era el siglo XVI que me estés explicando que había la invasión del ejército de no sé qué. Pues a mí esas cosas me parecen abstractas. Total. Entonces creo que se trae poco a tierra el pasado. Y que es muy complementario. Lo que tú decías, puedes estudiar la historia desde el, mirar, en esta época, cuando se iban a dormir, era esto. O claro. Se levantaban a esta hora, se acostaban a esta hora. Claro. La vida funcionaba así, y ahora te explico qué estaba pasando en el plano político, en el plano No, claro, tal. o sea, para mí siempre un gran misterio del pasado pasado, es cómo afectaba, qué relación tenían la gente con los reyes. Cómo los veían. Luego descubres que hacían canciones riéndose de ellos, que cotilleaban, pero a lo mejor ellos les veían una vez en un cuadro, en un ayuntamiento, Sí, en toda su vida, y el resto del tiempo no sabían cómo eran, ¿no? Por eso se ponían siempre más guapos, porque podían engañar al pueblo, ¿no? O más altos. Entonces, ese tipo de detalles, trayéndolo al podcast de Delirios de España, a mí me interesaba mucho todo el rato bajar la historia a tierra, en plan, ¿cómo vivimos esto? ¿Cómo vimos esto? Por eso me da un poco de reparo hacer cosas de antes de los 90, porque yo, aunque era muy pequeño, sí que puedo acordarme
de cómo. cosas, sí. Y luego es muy interesante, los oyentes más jóvenes, los oyentes de tu edad, vienen con una idea más o menos aproximada, como me pasaba a mí, por ejemplo, con las folclóricas. Yo descubrí a Rocío Jurado como esa señora que iba con las pieles diciendo no vuelvo más nunca al AVE, y que tenía una hija que se había quedado embarazada a los 18 años. Yo descubrí la grandeza de Rocío Jurado después. Yo descubrí la grandeza de Lola Flores después. Para mí Lola Flores era una señora muy graciosa que salía por la tele. O Carmen Sevilla, la del Telecupón y las ovejitas. Yo descubrí la belleza y el estrellato absoluto de Carmen Sevilla como adulto. Entonces es interesante cuando tú llegas, cuando a ti te suena un famoso, pues un Marta Sánchez, pues del meme o de la tele, lo que sea, y descubres que llegó a ser la mujer más famosa de España y el mito erótico oficial, casi coronado, de todo el país. Y entonces, que no era rubia de verdad. Que eso a y mí que me no era impactó rubia- mucho, que no no era era rubia de verdad. ¿no? Y ni lo sigue siendo, o sea, me refiero. Pero ella se siente muy rubia. Y entonces a mí me apetecía mucho contar estas historias también porque me doy cuenta de que la gente que estaba viva, aunque fuéramos pequeños, la gente que estaba viva y escucha el podcast es mucho más comprensiva y perdona mucho más a esa sociedad, que era una sociedad muy cruel, porque lo era. Sí. Podía ser muy cruel, no es que lo fuera, podría llegar a ser muy cruel. Y sin embargo, la gente que no tiene recuerdos de los 90 es más implacable. Es más, qué horror de prensa, ¿Cómo se qué horror permitía de... esto? Sí, ¿Cómo tal? Porque no qué lo has horror. vivido. Y entonces creo que es interesante el cariño, casi la ternura. La palabra es ternura. La gente nacida en los 60, 70, 80 que está escuchando el podcast, cuando me dice su opinión, habla de esa época con mucha ternura, en plan, ay, qué ingenuos éramos. Y la gente nacida en los 90, 2000 me dice, qué hijos de puta Sí. erais. Y entonces me parece que es un contraste muy guay. Yo creo que también es un poco la forma que tenemos nosotros, por ejemplo, de hablar de nosotros mismos. Tú piensas a lo mejor en tu yo de instituto y dices, mírale, pobrecito. Si viajas ahora al Total. pasado y hablaras con él, dirías todo lo que te queda por saber, ¿no? Total. Pues creo que es ese viaje que hace la gente de decir, fíjate Sí. lo que estábamos haciendo ahí en esa época. Pues ahora yo quiero que, como hemos estado hablando un poco de tu podcast, yo he estado pensando un poco en cómo ha cambiado también, tirado también de tu libro, la sociedad ahora. Y hemos hablado un poco del tema móviles y el impacto de Internet. Y ahora que has mencionado a las folclóricas también, yo he estado teniendo como un poco una reflexión, ¿no? De que este cambio de Internet, que también te he escuchado decirlo alguna vez, ha supuesto que los personajes del corazón, de las revistas, que eran por la típica pareja de la folclórica y el torero y el tal, se hayan transformado en María Pombo, en los influencers, y que ocupen las portadas de Lola los influencers, que son como las folclóricas de la nueva era, por decirlo así. Sí, pero creo que está relacionado con el hecho de que durante las 90 todo lo relacionado con el folclore era considerado rancio, casposo, risible, ridículo. La primera vez que de repente hubo un cambio fue en los 2000, cuando en Malasaña empezaron a poner Mi Gran Noche de Rafael. Y luego llegó Vivir así es morir de amor de Camilo VI. Y llegaron las camisetas con la cara de Rocío Jurado, con la cara de Lola. Y de repente hubo una reivindicación de, perdona, pero esta gente es lo puto más. Y al final, cuando comparas el artificio de las folclóricas, cuando digo folclóricas incluyo a hombres como Camilo, Rafael, Julio Iglesias, Miguel Bosé. Ese artificio, esa entrega en el escenario, esa forma de hablar tan exagerada, ese darse al público. Y España. Sí, pronunciado, con esa fuerza en la P de España. Amo a mi público, este maravilloso público. Y lo comparas con los artistas pop de ahora que se me de, yo es que de eso no hablo. Yo es que lo que quiero es expresar mi forma de... Joder, verdad. Porque se cierran y no quieren. Y yo lo entiendo porque luego se les va a interpretar, se viraliza, bla, bla, bla. Por ejemplo, a mí un momento en el que Aitana, pues, que es un poco la número uno, hizo esa coreografía tan polémica. Sí, es verdad. A mí eso me parece una cosa muy de folclórica. Decir, yo me subo aquí, hago lo que yo quiero y venga, críticame. Y es que voy a mover el coño más todavía. Cuanto más me lo digan, más lo voy a hacer. Más todavía. Sí. Y cuando lo hizo Ruslana en OT, de repente ya eso ya era icónico. Entonces creo que estos momentos, a mí me gustaría que Aitana fuese más provocadora, más macarra. A mí como consumidor, ella que haga, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, claro. y le va fenomenal, desde luego. Pero sí que echo de menos el artificio, las estrellas del pop. Entonces de repente un Rosalía, un Zetangana te impacta muchísimo. Porque son
personajes mitológicos y artificiales, y es una cosa muy folclórica. Entonces, ¿qué pasa? Que en los 90, 80-90, salir en el Ola era una cosa muy de folclórica. Sí, Y de la repente, boda, la casa, claro, los hijos, toda la historia de toda su todo, vida. todo, o sea, al final las todo. revistas se dedicaban a voy a contarte toda la vida de este personaje público que nos hemos hecho. Sí, pero porque se entendía que la fascinación del público era por una parte del escenario, pero otra parte también bajo del escenario. En plan, con el bebé en brazos en el hospital, que es como salían las fotos. Sí. Entonces, ocurre que de repente, al querer huir de todo eso, Ana Torroja ya no te sale en el Ola. Manolo García ya no te sale en el Ola. Los cantantes de los 80, 90, Mónica Naranjo, Alejandro Sanz, Rosana, ya no te salen en el Ola, porque consideraban una cosa como pasada de moda, con lo que había que romper. Y eso ya nunca volvió. Es decir, la idea de que para que un artista sea tomado en serio no puede salir en la prensa del corazón, eso sigue a día de hoy. Que luego a mí me llama mucho la atención, voy a hacer una pequeña digresión, como nadie quiere hablar de su vida privada, entendiéndose por vida privada con quién se acuestan, de quién están enamorados, cómo son sus hijos, Si lo han dejado o no. todo eso. Y sin embargo, hablan de que han estado deprimidos, de que han tenido problemas de trastorno, que me parece fantástico que haya conversaciones de salud mental, pero a mí me parece también que es muy íntimo eso. Y no les importa, eso no lo consideran íntimo. Y a mí, que soy de una generación anterior, me choca, me llama la atención. En cualquier caso, resulta que, claro, cuando ya las estrellas de toda la vida no te quieren contar su vida porque les van a meter caña en el tómbola, en tal y cual, con esa prensa rosa más agresiva de los 90, que lo contamos en el podcast de Mar Flores, hay que rellenar esas horas de televisión y esas páginas de televisión. Entonces se recurre a Tamara, Paco Porras y Loli Álvarez, se recurre a Sonia Monroy, se recurre a Nuria Bermúdez, se recurre a gente cuyo trabajo es ser famoso, cuyo talento es ser un famoso que genere contenido. De ahí viene María Pombo, no de Rocío Jurado. María Pombo viene del famoso que es solamente famoso. Que luego Kim Kardashian y Paris Hilton como que lo sublimaron y lo convirtieron en un arte. Tal y como predijo Andy Warhol. ¿Cómo era la frase? En el futuro el arte será célebre y la celebridad será un arte. Ser famoso. Kim Kardashian tiene un talento y es ser famosa. Y no lo tiene todo el mundo. No, desde luego. No es fácil hacer lo que ella hace. Si no, lo haría todo el mundo. No, y bueno, y estas influencers al final lo que han hecho ha sido darle la vuelta a lo que yo te decía, las revistas El Lola perseguía la vida privada y María Pombo te la cuenta ella. Prefiero, ella te enseña, claro, mira, un house tour de mi casa, aunque luego vaya Lola y le pague el reportaje de tal, pero ella te cuenta su vida y ella es la primera que anuncia, mira, ha nacido mi hijo, mira, ha nacido tal. Pero porque ella no tiene una profesión artística, ella no graba discos. No. Entonces, claro, en el momento se hizo, en los 90-2000 se hizo una línea muy recta de hay gente que cuenta su vida privada y gente que tiene un trabajo artístico. Con esto no quiero decir que esta gente no tenga trabajos, tienen sus trabajos, pero no tienen algo que no tienen un disco, no tienen una película, no tienen un producto. Más que ellos mismos. Claro, ellos son el producto, efectivamente. Entonces, de repente, esta gente es mucho más jugosa para la prensa del corazón y después para las redes sociales, porque están dispuestos a contártelo todo. Totalmente. Y es muy difícil, o sea, tú no vas a conseguir, por ejemplo, por poner dos presentadores de televisión, tienes por un lado a Ane Gartiburu y por otro lado tienes a Cristina Pedroche. Cristina Pedroche te lo va a contar todo, o todo lo que ella quiera contarte, pero te va a contar su vida personal. Ane Gartiburu no. Porque y también tiene esa imagen un poco como más distante, alejada, profesional de la tele. Que le va genial, porque ese misterio es lo que hace que ella sea, en plan, nadie sabe nada de Ane Gartiburu, con lo cual puede ser lo que tú quieres que sea, ¿no? Sí. Puedes imaginarte que es como tú quieres que sea. Como el gato de Schrödinger, ¿no? Puede ser lo que... 100%. Y entonces Cristina Pedroche es un personaje que tiene más notoriedad porque el cotilleo y el quiero ver cómo es tu casa y el quiero ver cómo tienes a tu hijo ha existido siempre. Entonces, si no te lo da la cantante, si no te lo da Rosalía, porque Rosalía, de haber sido famosa en los 60-70, habría vendido todo en el Ola. Si no te lo da Rosalía, pues te lo tiene que dar alguien. Y ese es la Pombo o la Pedroche o quien sea. Uh-huh. Y también otra cosa que de la actualidad me llama mucho la atención, que yo te quiero preguntar si tú lo consideras cultura pop, es los memes. Que tenemos todos en nuestros móviles, en las redes sociales.
y que al final creo que también es una transformación del humor a los canales digitales, porque creo que hay memes para todas las generaciones. Hay el meme que te puede mandar tu madre por el grupo de la familia de WhatsApp y el meme que te compartes con tus colegas, a lo mejor. Y son diferentes, pero todos tienen ese toque el salto del humor también a las redes. O un lenguaje, por ejemplo, muy de Twitter, de usar clips de Belén Esteban, de Paquita Salas, de tal. Eso es una cosa que está ahí y que pasa. Me refiero, tú reconoces a alguien que tiene Twitter y que está familiarizado con ese tipo de memes enseguida, porque pasan a tenerlo no solo en su diario, sino en su lenguaje, un hemos sido engañados, de memes y cosas así, que creo que al final van calando también y que no sé si se podrían considerar cultura pop. Yo creo que algunos memes pasan a ser cultura popular porque trascienden su propio significado. Es decir, a mí el meme es algo que me fascina. Creo que es una clasificación diferente. Yo haría en plan, imagínate, política, religión, luego todo se mezcla, pero bueno, política, religión, cultura, y dentro de la cultura, alta cultura, cultura popular y memes. Es decir, creo realmente que es un reducto propio. Me fascinan los memes por muchísimos motivos. Primero, porque son muy fáciles de interpretar y muy difíciles de explicar. Segundo, porque necesitan estar contextualizados. Yo recuerdo hace poco Ni que fuéramos que empezaron a pasar los mejores memes sobre Terelu que va a ser abuela. Y yo veía memes que yo los vi, me partí de risa y ahí me pareció violento. Un grupo de... no sé, era el contexto, un grupo de personas que han sido amigos de Terelu comentando los memes de ella para la cámara, para la gente que lo está viendo, no me funcionaba nada. Y no sé si está, supongo que está en YouTube porque está todo, pero buscadlo porque es interesante ver cómo memes que tú entiendes su gracia no son graciosos. Entonces el contexto del meme lo es todo. Y luego lo orgánico que son. O sea, el meme es un dialecto ya. Total. Entonces llega un momento que cuando hay un meme del día y luego por la tarde surge otro meme, empiezan a haber híbridos de los dos memes. Y entonces a la semana siguiente hay un nuevo meme y alguien hace un meme refiriéndose al meme de la semana anterior que tú dices, es verdad, que ya se te había olvidado. Es el metameme que dices, ¿esto cómo puede ser? Porque sobre todo el meme envejece muy rápido. Sí, es una semana todo el mundo en Twitter está usando esa coña que y luego una semana, ya está. una Como hora, mucho. un día. Sí. El meme envejece muy rápido, la velocidad del consumo y de la creación es salvaje. Y a veces, te pasará muchas veces que tú entras y solo te llega el meme y es como, ¿pero de dónde viene? O sea, cuando... hasta que te pones a buscar en vez de decir, pero ¿por qué está todo el mundo subiendo esto? No lo entiendo. Y ya Claro. hay alguien que en el comentario dice, es porque no sé cuánto están. No, es que vale. ya hay webs y cuentas de Twitter de Know Your Meme que tú ya buscas, en plan, esto por qué es viral. Y te explican por qué es un meme, de dónde viene. Cuando yo de repente vi la señora con la peluca morada, hasta que entendí que era de una exhibición de Willy Wonka que habían hecho en Irlanda. Sí, que salía así en la posición que tú dices, ¿esto qué coño Claro, es? yo ya veía la foto de yo cada vez que me dicen que tengo que volver a hacer el examen de no sé qué, yo decía, ¿qué? ¿Pero quién es esta señora? Entonces, a veces tienes que remontarte mucho. ¿Qué pasa? Que el meme envejece tan rápido que es muy difícil que un meme se quede. Y de hecho, Es muy fugaz. hablando del contexto, no hay nada más... Voy a utilizar una palabra de tu generación. No hay nada más lache que una cuenta corporativa intentando hacer memes. Sí, es como te estás subiendo un carro que no es el tuyo. Parad. El meme tiene que ser... El meme a mí me apasiona por todo lo que he dicho y aparte porque el meme es un fenómeno creado por y para el pueblo. El meme no se puede planificar. No hay un focus group que te haga un meme. No hay un grupo de ejecutivos sentados en una mesa comiendo croissants que te haga un meme. Y meme es lo más absurdo del mundo. En plan, surgen por cada gilipollez que dices, es increíble. Es un humor vanguardista, dadaísta, posmoderno, líquido, cero monolítico, cero literal, es postirónico. O sea, es el posthumor, es un lenguaje que nosotros hemos visto nacer. Y es increíble cómo el meme no se puede controlar. Y por eso ninguna marca puede aprender. Y creo que si queda un reducto libre en Internet, son los memes. Eso y luego la dark web, que ahí no me voy a meter. Bueno, sí, claro. Pero son los memes.
Todo lo demás, hay dinero detrás, está controlado por corporaciones, está controlado por gente que quiere que piense de esa manera, el algoritmo. El meme es libre, orgánico y hecho por el pueblo. Y a mí eso me parece increíble, que pueda existir algo así. Como vivimos en un momento de la cultura en la que no hay pensamiento crítico, en la que la gente está completamente entumecida y la gente solamente quiere sacar la cabeza como puede porque estamos en una situación asfixiante y tenemos la sensación de que de 2016 vivimos como el peor año de la historia todos los años. Y estamos más controlados que nunca. Tenemos una sensación de falsa libertad, pero estamos muy controlados por cómo el capitalismo nos obliga a hacer lo que el sistema quiere, porque si no te mueres de hambre. Es muy difícil ser libre. Es muy difícil que la prensa sea libre, es muy difícil que las personas seamos libres. Y aún así, aunque sea a través de la risa, se sigue colando por las rendijas del sistema la anarquía, porque es anarquía absoluta, del meme. ¿Cuándo se convierte un meme en cultura popular? Cuando aguanta lo suficiente como para ser reutilizado. A mí eso me parece que es el meme de la cultura popular. El Belén Esteban dándose la vuelta para mirar a Diego Arrabal. Eso ya es cultura popular. Págame es cultura... Bueno, todo Belén Esteban es que te iba a decir, digo, Belén Esteban en general es cultura popular, o sea... Y... Bueno, tu podcast se llama Delirios de España y yo he querido traer aquí 3 delirios que creo que han ocurrido recientemente. ¿Me vas a dar ideas? Bueno, si lo quieres explotar, ponme los créditos también, como cuando llega el podcast en 2051. Hecho. El primero de ellos, alejándonos de toda la parte dramática, dura, que evidentemente vivimos, es la pandemia. Yo creo que la pandemia vivimos un delirio colectivo, inexplicable, bastante irrepetible, y me refiero a ese comprar papel higiénico por volvernos locos, a ese momento aplausos 8 de la tarde, a ese momento también bollería de todos hacemos pan, de todos hacemos fit coco y el gimnasio en casa y cosas así. Y ese tipo también de como cosas que se compartían en las redes, de venga, pues la última, una foto de tú, no sé qué, una foto de tal, de estar todos aburridos en casa intentando capear la situación lo mejor posible. Y me parece que la pandemia es un delirio muy justificado, pero un delirio de España y del mundo, evidentemente. Me parece muy, muy interesante que tú lo veas así. Yo no. Y creo que tú lo ves así, o supongo que tú lo ves así, porque en el momento en el que consumes los aplausos a través de redes sociales, los aplausos son un elemento más del contenido que consumes. Has visto a gente, todo lo que acabas de enumerar, haciendo panes, haciendo tal, haciendo cual. Entonces, ¿por qué parece cultura popular? ¿O por qué podría considerarse cultura popular? Porque se consume en el mismo espacio que la cultura popular. Una guerra puede ser cultura popular, y una guerra es un conflicto político y humano. Político y humano. Pero en el momento en que es televisada, en el momento en el que hay una serie de elementos que se vuelven icónicos, que se vuelven emblemáticos, que se vuelven simbólicos, unas fotos, o incluso en el momento en que se relaciona con la cultura popular, cuando Marilyn Monroe va a actuar con Corea, o Jane Fonda se hace la foto encima del tanque de los vietnamitas, o Marta Sánchez va a actuar para el Golfo Pérsico, ya es percibida como cultura popular. Y eso es un poco peligroso porque se tiende a banalizar. Y pasa con la política, es decir, el momento en que los políticos se comportan como si estuviesen en el saloncito de a tu lado, o de Sálvame, por poner una referencia más reciente, como si fueran personajes de reality show, en plan de... A mí no me vas a llamar. Es como, por favor. Que tú eres un político. Claro, entonces es como que la cultura popular ha invadido tanto todo que ya todo se comporta como si fuera cultura popular. La política se siente cultura popular. La fumata blanca del Papa, la gente la vive como si fuese un concierto de Taylor Swift, en plan, ¡ya! ¡Fumata! Y cuando salen por los curas que se le vuela y parecen diva y cuando tal. Entonces, es verdad que estamos en un momento en el que Internet ha hecho que todo parezca cultura popular. Yo era más por el contexto que hablábamos antes de que todos estábamos viviendo lo mismo al mismo tiempo. Es un delirio de España, pero el podcast Delirios de España, o sea, un delirio de España también pudo ser la Inquisición. Sí. No sé si se consideraría eso. No sé si da para podcast. Para podcast sí, pero para el mío no. O sea, yo siempre
o sea, para mí, o sea, la pandemia para mí sería el lienzo. Y yo cogería algo algo consumible, un objeto de consumo, de cultura, para colorear el lienzo. Es decir, yo te voy a contar la pandemia, pero te la voy a contar a través de la gente haciendo pan, la gente obsesionándose con la Isla de las Tentaciones, la gente obsesionándose con el disco de Dua Lipa. ¿Qué serie se estrenó también? Normal People. Es decir, pero eso es lo que hablábamos antes, ¿no? La cultura popular te trae a tierra conceptos abstractos. Por eso siempre se ha dicho que la cultura popular ha reemplazado a la religión. Primero por hábitos de consumo. Antes la gente iba a la iglesia los domingos y cuando se cruzaba pues hablaba del día a día y hablaba de Dios y quedaba para rezar. Y luego la gente empezó a ir a reunirse en la iglesia, no, en el cine, en el teatro, en los conciertos. La gente coleccionaba recortes de sus actores favoritos como si fueran estampitas. Y vas a un concierto y gritas como si estuvieras en un fervor religioso. No solamente por eso, no solamente por cómo vives la cultura popular, sino por cómo la cultura popular sirve para lo mismo que la religión, explicar de forma sencilla conceptos que son muy complejos. Entonces, ¿cómo se explica el comportamiento humano ante una pandemia global? Lo pusimos a hacer pan, hacíamos aplausos a los tal, bla, bla, bla. Y eso es lo que hace la cultura popular, traerte a tierra conceptos que son complejísimos. Uh-huh. Y bueno, luego otro delirio, que además es muy reciente, o que yo he bautizado como delirio, pero no sé si lo será, que es de hace una semana, antes lo he mencionado también, que es qué es lo que le pasa a España con el deporte y en concreto con el fútbol. Cada vez que hay Eurocopa Mundial y sobre todo cuando la ganamos, Sí. De repente parece que España se para por un momento, todos vamos a medio una y hasta el menos futbolero del mundo se ha enterado de lo que está pasando, aunque sea por los berridos de gol o no gol que estás escuchando por las terrazas. Y me fascina un poco eso porque también es algo que, por ejemplo, se destacaba mucho en la Eurocopa del 2008, en el Mundial de 2010, en plena crisis económica, que todo el mundo decía, esto no lo arregla España ni lo que está pasando, pero bueno, es como, pues es un analgésico, ¿no? Un poco de, hoy no me importa la oleada de crisis económica que nos está pasando, porque España gana en el fútbol y todos estamos contentos y cosas así. La evasión es muy importante y eso todos los políticos lo han sabido siempre. El sistema de estrellas, o sea, cuando nace el cine, los actores no tenían nombre. Salían, las películas no tenían nombre. Cuando nace el concepto de la estrella, que es una historia, bueno, curiosa porque es una actriz que fingió su propia muerte. Y cuando salió su muerte, le pusieron su nombre. Y cuando ella dijo, ¡estoy viva!, la gente dijo, ¡ay, qué alegría! Y Florence, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el sistema de estrellas, la Casa Blanca se da cuenta rápidamente de que a través de las estrellas puede adoctrinar, odio ese verbo, pero bueno, ellos lo veían así, a la población. Que el poder que tenía una película para modificar, y ahí es cuando nace el código Hays, cuando de repente ellos le meten el miedo a las estrellas de si no te comportas bien, tenemos la cláusula de moralidad que te quedas sin trabajo, si eres comunista estás jodida, te hundimos, es decir, al final a través de las estrellas se aleccionaba cómo el gobierno quería que se comportase el pueblo, y eso no ha cambiado con el deporte, con la música, con el cine. No porque estén controlados por el gobierno, pero sí porque son una evasión. Yo estoy convencido de que lo de la responsable del vestuario de Janet Jackson, cuando Justin Timberlake le dejó con una teta fuera, ella dijo que eso estaba preparado, que estaba porque Justin quería distraer la atención respecto a Britney, a su ruptura con Britney y todo eso. Y Janet quería distraer la atención respecto al juicio de su hermano por abusos contra menores. Y necesitaban algo de lo que se hablara más que de sus historias. Y luego los medios de comunicación dijeron, esto nos viene genial, obsesionarnos con la teta de Janet y destruir su carrera, porque le destruyó la carrera, para que la gente no hable de la guerra de Irak. Entonces fue como evasión, 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 evasión. Es como a ver quién evade más. Entonces lo del fútbol al final es... Para mí el fútbol de alguna manera es un reemplazo del patriotismo. Sí, dicen que España no es, o sea, cuanto más unida se siente es cuando la selección gana un título. Que luego también de repente los gays and girls dicen lo mismo con Eurovisión, ¿no? En plan, sí. Yo cuando le dieron, mira que a mí Eurovisión me gusta, lo veo siempre, me interesa, pero no soy eurofan.
Esencialmente porque tengo sentido de la ironía, que es algo que los eurofans muchas veces no tienen. Y cuando yo le dieron los 3 primeros 12 a Chanel, yo me tiré al suelo y en ese momento yo creí en Dios, te lo juro. O sea, yo fue como, ahora entiendo por qué a la gente se comporta así con el fútbol y con Star Wars y con todas esas cosas. Sí, porque ese momento de subidón de algo de lo que eres muy fan, de decir, no me creo que eso esté pasando. Pero porque a mí me... Claro, 12 puntos para España en Eurovisión. A mí me educaron en un momento en el que gritar y llorar por el fútbol estaba bien aceptado, pero gritar y llorar por las Spice Girls era cosa de maricones y de niñas. Y a lo mejor es igual de frívolo el fútbol que las Spice Girls. Sí, eso, están poniendo mucho en contrapunto ahora con todas las celebraciones y tal, diciendo, nos llamabais locas por Taylor Swift y tú, o sea, es que al final es ser fan de algo. Pero, ¿cuántas columnas de opinión en periódicos nacionales firmadas por los mejores periodistas de España hay sobre fútbol? Muchas. Muchísimas. Sí. Y se ponen muy cursis. ¿Cuántas columnas de opinión hay sobre la prensa del corazón? Normalmente solo para reírse de ellos. Entonces, al final, desde pequeño te inculcan que lo masculino, que Bola de Dragón y La Jungla de Cristal es guay, Molan. pero que pues eso, las Spice Girls y Dirty Dancing son una puta mierda. Es una cosa como más de frikis que le gustan a eso. Son un a las placer niñas, culpable. sí. Te Eso gusta, es. tienes que sentirte culpable. Sí. Nadie decía que Bola de Dragón fuese un placer culpable o que La Jungla de Cristal Ni el o fútbol. que Rambo fuese un placer culpable. Solo se decía de las cosas femeninas. Claro. Esa palabra solo se aplicaba con lo femenino. Entonces, al final, yo recuerdo nítidamente en 2008 cuando de repente salieron, cuanto más partidos ganaba la selección, salían más banderas a los balcones. Y para mí eso era increíble porque yo había crecido en un país en el que la bandera estaba muy vinculada a la dictadura franquista. Entonces era como, wow. Y yo me alegré. Dije, qué bonito que se resignifique la bandera. Sí, pero solo para el fútbol. Luego no cambia el No, signo. luego la dejaron puesta. ¿Y Luego tú crees que mucha- eso pasa ahora? Porque yo creo que Sí. ahora, cuanto más se la adueña la derecha en según qué contextos, más se aleja Fíjate, yo la tengo izquierda de la bandera. Nos vamos del tema, pero yo tengo una amiga que dice que si Podemos se hubiese agarrado a la bandera, le habría ido mejor. Si pudiésemos, hubiese resignificado la bandera, como la gente de izquierdas también puede estar orgullosa de la bandera, igual habrían aguantado más y mejor. Bueno, el problema es que ellos hubieran cogido la republicana, evidentemente, ¿sabes? Ya, visto así. O sea, puede ser, pero se hubieran tirado piedras como sobre Sí. su propio tejado de si yo en algún momento quiero esto, no Claro, pero puedo al usar final- esta bandera monárquica. A ver, el país donde naces es circunstancial. Lo que te hace sentir que perteneces a ese país es la cultura popular. Eso es lo que hace país. Lo que te une a tus semejantes. A mí me dio mucha rabia, pero yo tenía un exnovio que era catalán independentista. Y él decía que él... Es que decía, es que esas cosas como de Rocío Jurado y de La Pantoja son cosas de España. Aquí no tal. Que lo entiendo, que es verdad que igual hay menos folclore, que también es un poco... Vete igual a Cornellá. O sea, igual viaja un poquito por los barrios, que ¿Qué igual dices? sí que Ni se a Rosalía. escucha. Sí que escuchan a La Pantoja. Pienso yo, pero bueno, no lo sé, porque yo no. Y entonces él me decía, es que nosotros tenemos la misma relación con España que Portugal. Y yo decía, no, porque tú sabes que no es Chenoa. En el momento que tú sabes que eres Chenoa, tú estás más vinculado a mí, que soy de Alcorcón, que un negro de Lisboa que no sabe quién es Chenoa. Totalmente. Y eso es lo que al final te une a la gente. Y el fútbol tiene un gran poder para unir a la gente. Ha sido interesante todo lo que ha pasado por cómo la gente durante la celebración del fútbol se ha desencantado un poco. La celebración de la victoria con el comportamiento de algunos futbolistas, con la actitud violenta de algunos aficionados, que no ocurrió cuando ganaron el Mundial la selección femenina. Fue una celebración mucho más cívica. No Sí. destrozaron marquesinas. Bueno, también porque estaban ahí un poco con la polémica de todo el tema Pero de fue una celebración Rubiales y demás, pero la celebración sí que creo que fue más correcta, por muy lo menos, masiva sí. y más pacífica. Sí. Pero hay algo absolutamente salvaje en las celebraciones del fútbol, pero porque desde el principio, o sea, te han enseñado que, o sea, tú ves a una persona gritando por la calle y dices, esta persona está loca. Pero si ves a una persona gritando por la calle con una bufanda de un equipo, dices, ah, vale. Lo que le pasa es que es el fútbol. La respuesta es fútbol. Sí. En plan, desde que eras pequeño te inculcan que un hombre gritando, si es por el fútbol, está bien. Y entonces, ¿por qué no van a gritar? Yo entiendo que la gente se suba a las marquesinas. Si nadie les ha dicho que no pueden hacerlo. Es sentido común, Sí, pero no el tiene... civismo. Claro, pero ¿por qué? Ujú. Si están retroalimentándose de esa
de esa testosterona absolutamente disparada. Entonces, creo que ha sido un delirio de España lo de la selección, pero yo me lo traería todo el rato al mariconeo y a lo femenino. Es decir, encontraría la manera de hablar, no sé, por ejemplo, creo que sería interesante la viralización del vídeo de dos futbolistas que parece que se van a dar un beso y luego se abrazan. Que es como una cosa como muy tierna, ¿no? De dos tíos que se quieren un montón, pero que a la vez lo tiene que demostrar con cierta agresividad, ¿no? Sí. Creo que ahí es lo que ya me daría para podcast. Y ahora quiero que, un poco de manera rápida, yo he cogido un par de cosas y creo que lo vemos así, ya te digo, un poco pinceladas, porque son temas de los que dan bastante para hablar. Pero de la tele, por ejemplo, antes lo has dicho, de, por ejemplo, pues formatos como OT, ¿qué es lo que está pasando ahora que todo vuelve? Es decir, volvieron a hacer desde Hotel 2017 la segunda como remesa de OT, ha vuelto el Grand Prix, ha vuelto una cantidad de series, han vuelto a hacer físico-química. Yeah. De hecho, es que me las apunto porque eran tantas y he cogido solo unas pocas, pero Los Hombres de Paco, físico-química, Los Misterios de Laura, Un Paso Adelante, programas como Allá tú, Cifras y Letras. ¿Es esto los clásicos nunca pasan de moda o los clásicos siempre funcionan en la tele? Es una mezcla, los clásicos siempre funcionan, y si algo no está estropeado, no intentes arreglarlo. Y también está relacionado con el tema de la inmediatez del consumo. Desde el punto de vista del marketing, a la hora de vender una película, una serie, una canción, lo que sea, es mucho más sencillo si yo te digo, ¿qué quieres ver en la tele? Allá tú. Tú me dices, vale. Pues Porque ya sabes lo que es. Ya sabes lo que es. O vamos a ver física o química. Pero si de repente yo te digo, vamos a ver un concurso que se llama Acierta si vales. Y tú me dices, ¿qué es eso? Entonces yo te lo tengo que explicar. Ahí hemos perdido unos segundos preciosos que hacen que quizá tú No quieras verlo. no quieras ver el programa. Y al final yo creo que también es una forma de reenganchar a esa gente que veía esas series por la tele porque se echaban en la tele, Sí. Un Paso Adelante, físico-química, Los Hombres de Paco, y dicen, pues si estaban en la tele cuando veían estas series, les voy a devolver a la tele. Pero fíjate que yo creo que funciona desde el punto de vista del marketing porque tiene mucha repercusión en medios de comunicación, en redes sociales. Vuelve no sé quién, tal. Mira cómo están ahora, que es como, pues van mayores, ¿cómo van a Como estar? todo el mundo. Pero no estoy convencido de que triunfen. No, yo tampoco creo que estén triunfando. Creo que es un intento de esa nostalgia que hablábamos antes de decir, ay, mira, que vuelve otra físico-química. Pero Creo que estamos llegando al final de esta moda, y al final siempre ha habido remakes, siempre ha habido historias recontadas, pero la cantidad de hostias en taquilla que se estaban pegando a Indiana Jones, Sí. ya no todo Star Wars es infalible, ya no todos los remakes funcionan automáticamente, las sagas, Furiosos ha pegado otra hostia. Creo que no merece la pena. Creo que no renta. Son fáciles de vender, pero no compensa. ya nada es infalible. Uh-huh. Y hablando de tele, tengo que sacarte una de las cosas que ha pasado a finales del año pasado, y es el final de Cuéntame. Cuéntame es la serie que ha sido la más longeva de la historia de la televisión, que han sido 22 años de emisión. Y porque quisieron terminarla, que podían haber seguido hasta el infinito y más allá, y ser futurista incluso, en lugar de mirar al pasado. Y Cuéntame me llama especial la atención. Para mí es una serie muy importante porque es un poco lo que te comentaba con tu podcast. Lo mismo que me pasaba escuchando tu podcast, me pasaba a mí viendo Cuéntame. Yo me sentaba frente a la tele y mis padres hablaban de algo que se acordaban y yo no sabía qué era, y decían, ¿te acuerdas cuando tal? Y fíjate, y no sé quién. Y entonces tú preguntas y tus padres te cuentan cómo han vivido su adolescencia, un atentado, Claro. una noticia, un evento musical, cualquier cosa, que son temas que no salen en la conversación porque, salvo que seas una persona que está todo el rato mirando al pasado, pues no caes. Eso ya pasó y ya está. Y creo que es ha sido una serie que para generación como la mía, si te ha enganchado, te ha servido para saber la historia de tu familia muy de cerca y de una forma muy amena, que al final todo el mundo, aunque no hayas visto la serie, saben quiénes son los Alcántara, saben quién es la abuela de Cuéntame, y que se terminara Cuéntame, yo lo viví como un poco en plan de se ha terminado como cuando te acabas un libro y cierras la página y dices, ya está, se ha terminado esto. Pero Cuéntame sí que creo que, aparte de que todo el mundo la conozca, ha pasado también al ideario, porque tú escuchas probablemente cuando ves un mueble viejo o una camisa vintage, dicen, anda esa camisa de Cuéntame, anda ese... Y eso creo que cala, y que aunque pasen 10 años o 20 y la gente joven no haya visto Cuéntame, va a saber que es Cuéntame un poco porque le caiga
como Bueno, decíamos, del pasado. O incluso lo entenderán como una expresión hecha. Y no, igual hasta se pierde de dónde Claro, viene en esto plan de de, cuéntame esto que es un sofá que parece de cuéntame. Y nosotros crecimos con expresiones que tienen un origen, pero que no sabemos cuál es ese origen. Simplemente son expresiones que existían ahí cuando nacimos. Ujú. Y eso me parece que es un tipo de impacto que consiguen muy pocos artefactos culturales, muy pocos. Ese tipo, entrar ya en la idea, en la manera de expresarse de la gente, en la manera de. Cuéntame, explica un concepto. Que antes de cuéntame, pues te tienes que explicar con más palabras. Entonces, encapsular una idea me parece que es asombroso y que nadie puede planificar, nadie puede preparar, es algo que ocurre simplemente. Ujú. Y saltando de la tele al cine, hace un año más o menos había ahora mismo una división en España y mundial entre los que eligieron ir a ver primero Barbie o ir a ver primero Oppenheimer, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí con esto de Barbie y Oppenheimer? Además del elemento más importante que yo creo que de esas dos, sobre todo de Barbie, que fue el marketing y el 20 de rosa al cine. Lo que pasó ahí fue una mezcla de. O sea, Barbie y Oppenheimer eran dos películas completamente diferentes, pero muy esperadas por motivos diferentes. Christopher Nolan es un poco el director. O sea, hay un tipo de espectador masculino que le gusta una serie de películas, todas muy buenas. El Padrino, Naranja Mecánica, Club de la Lucha, Origen. Joker. Christopher Nolan para ellos es Dios. Dios. O sea, es como el mejor director del mundo. Porque hace cine de espectáculo, pero inteligente. Luego son tíos que intentan explicarte Origen y Memento y cosas así. Y es como que ya he entendido. Pero en realidad Origen nunca lo entendí. Y mira que la he visto veces, pero la disfruto mucho. Sí. Entonces, eso choca mucho con el público potencial de Barbie, que son las chicas y los maricones. Entonces, cuando se estrena el mismo día, el chiste está hecho. Es un chicos versus chicas enfrentados Y sobre a ver todo qué vas a es elegir. un tipo de chico. Sí. Porque muchos chicos fueron a ver Barbie y Sí. muchas chicas fueron a ver Oppenheimer. Pero la idea estaba muy clara. Un tipo de chico muy concreto y un tipo de chica muy concreta. El chico serio, la chica disfrutona. El chico que se toma el cine como algo solemne, importante, que luego hay que comentar. La chica que va a ver la película y que está hablando por encima de la película y medio borracha. Que no quiere decir que todo el público de esas películas fuera ese, pero No, sí, desde era luego. un poco la idea. Y también pasado y futuro. Es decir, Oppenheimer es una película que literalmente se podía haber hecho, no así, pero en grandes rasgos, en cualquiera de los 120 años que lleva existiendo el cine. 130 casi. Barbie es una película de 2023, que es el resultado de un árbol genealógico de la cultura de la chica, de la girl culture, que es como ridiculizadas, que fueron las chicas fueron las primeras en apoyar a los Beatles, a Elvis Presley, a Frank Sinatra. Luego los melómanos se apropian de los Beatles, pero los primeros en apoyarlos fueron las niñas y se reían Sí, de ellas luego los porque llaman genios, pero sin el apoyo de esas chicas no hubieran sido los genios que Efectivamente. luego les han bautizado. efectivamente, las niñas se gritaban. Madonna legitima la figura de la chica, las Spice Girls reivindican el poder de la chica. Pero, por ejemplo, cuando se estrenó Crepúsculo, no había nada más ridiculizable que una espectadora, una consumidora adolescente. Y lectora de los libros, que era todavía... en plan, Claro, mucho te gusta Crepúsculo. hasta que se dieron cuenta que había dinero porque Crepúsculo hizo mucha pasta. Entonces, de ahí ya sale una legitimización de la girl culture. ¿Por qué? Porque es rentable, básicamente. Entonces, cuando esas niñas que crecieron con Crepúsculo se hacen adultas, de repente empiezan a dirigir películas, empiezan a escribir libros, empiezan a hacer podcast, empiezan a grabar discos. Entonces tú de repente ahora tienes a gente como Taylor, Billie Eilish o Ariana Grande o que sus referentes, o Charlie XCX, que sus referentes son las Spice Girls y Crepúsculo y entonces al final dices, joder, ha salido bastante bien esta generación de chicas. De tanto que se reían de ellas porque le gustaba Crepúsculo y tal, pues ha salido bastante bien. Y se han convertido en Barbie, una voz de la cultura. claro, y un motor de la cultura. Sí. Y Barbie de repente es la apoteosis de todo esto. Una película cara, hecha
a propósito de la muñeca Barbie, que también ha sido muy ridiculizada y muy cuestionada por el feminismo con Sí, por motivo, los cánones, tal y como sí. hacía la película también, que jugaba un poco a la dualidad de reivindicarla y cuestionarla. Una celebración de la cultura de la chica. Eso es lo que es Barbie. Y que hace 1.500 millones de dólares y que es la película del año. Entonces, claro, compara eso con una película como Oppenheimer, una película seria, que podría ser en blanco y negro, porque tiene partes en blanco y negro. Sí, te iba a decir. Una película importante, una película masculina, una película solemne, sobria. Claro, el chiste se hace solo. Si es que son dos contrapuntos en el mismo espacio Claro, temporal. total. Y ya para cerrar, y el último toque que quiero ver así del cine, es la España de Torrente, que llenaba el cine yendo a ver Torrente y que ahora, a través del mismo Santiago Segura, convierte en una de las películas más taquilleras del cine español a la saga de Padre no hay más que uno. Y sin embargo, por ejemplo, lo que hablamos un poco de cultura popular, de la gente que va al cine, pues un poco por ese humor o por películas tipo 8 apellidos vascos, luego todas sus 8 apellidos catalanes, 8 apellidos marroquíes, total, toda esta cadena que es una cosa nos ha funcionado y luego lo repetimos Claro. en plan hasta que ya se queme el formato, como té, y tengas que dejar un tiempo de respirar y ya vuelva. Ese tipo de películas nunca van a estar nominadas a los Goya, por ejemplo. Bueno. Me refiero, por ejemplo, a Padre no hay más que uno. Porque es como un poco lo que te decía, el contrapunto, ¿sabes? De esto es una película que podría considerarse desde el punto de la academia como más fácil, menos sesuda, menos tal, ¿sabes? Campeones ganó el Goya, la mejor película. Sí, pero Campeones lleva como un otro trasfondo, ¿sabes? Yo pienso. Al final, como la típica, por ejemplo, las películas Porque tiene una que lectura tratan, sí, como esa social. parte de esa lectura social o esa parte un poco de superación, las películas que van sobre gente que está luchando con una enfermedad, por ejemplo, o cosas así, suelen ser bastante Ya. premiadas. Y no pasa con el humor, lo que dicen siempre, que además las películas de humor es muy difícil que estén nominadas a premios. En general, premios en España más que en Hollywood, yo creo, a pesar de que en los 90 sí que había películas Boca a Boca, una comedia romántica, tuvo nominaciones a los Goya. Cristina Marcos ganó el Goya por Los hombres siempre mienten. Bueno, porque en España siempre ha habido mucha tradición de comedia. Sí. Y de comedia entendida como alta comedia. Valle Inclán, Berlanga y Azcona. O sea, en España no menospreciamos la comedia como tal. Lo que sí que tenemos es cierto complejo que nos hace nos lleva a valorar ciertas cosas por encima de otras. Es decir, en España está muy claro lo que es una película buena y lo que es una película mala. Y en Estados Unidos está todo mucho más mezclado. Las películas malas pueden ser buenas. En España no tenemos Una queridísima mamá, un Rocky Horror Picture Show. No tenemos películas, un Showgirls tan malas que son buenas, tan malas que son obras de arte. No tenemos kitsch, porque somos kitsch, pero en España dividimos mucho, en plan, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo aceptable o esto no es lo aceptable. Y ocurre eso porque ha habido una serie de árbitros tradicionalmente que han sido hombres de mediana edad que te decían... Yo cuando escribí el libro de Mónica Naranjo, por ejemplo, me encontré con que en los periódicos nacionales no hablaban de Mónica Naranjo ni cuando había vendido 1 millón de discos. Cuando algo vende 1 millón de discos, plantéate por qué es. Porque un crítico de cine no te va a dejar de hacer una crítica de Avatar porque sea una película taquillera, pero un crítico de música no te hace crítica del dijo Alejandro Sanz. Ya. Porque considera que está por debajo de su... Sí, pero son estándares ¿qué define exactamente esos estándares de El gusto esto es calidad o el no? gusto de los críticos, que son siempre un mismo tipo de perfil. Y que no va de la mano de lo que te decía. Mira, Entonces, Padre claro. no hay más que uno ha sido de las pelis más taquilleras después de la pandemia. Entonces es como, esto la gente, si va al cine, con lo que cuesta ahora mismo ir al cine y que llevar a la gente al cine, es porque mucho le está gustando, o es una película que simplemente, pues ya está, les gusta, tampoco hay que analizar, hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Y son películas Claro, que a la pero- gente le gustan. Sí, pero a mí me interesaría, por ejemplo, plantearme por qué le gustan a la gente esas películas, porque son infalibles. ¿Por qué le gustan? ¿Qué dicen de ese público? ¿Qué dicen de este momento de la sociedad española? ¿Qué dicen que Santiago Segura fuese un provocador y un macarra en los 90 durante su juventud y que ahora se haya, a falta de una palabra mejor, aburguesado, se haya acolchado en un cine más amable y más familiar? Dice, por ejemplo, que ahora toda la cultura es infantil. Todas las películas masivas están hechas para niños. Si va el O que puedas adulto... ver con un niño.
por lo menos. Sí. Si va el adulto, bien, perfecto. Pero no hay películas adultas. Batman Vuelve es una película de superhéroes, es una película profundamente adulta. Es imposible. Eso es imposible que se hiciera hoy. No es que no te dejaran hacerlo, es que no lo harían, no lo invertirían dinero. Ahora todos los personajes de Marvel, todos se comportan como si fueran niños o adolescentes y hacen chistes de adolescentes. Total. Hay una infantilización de la cultura brutal. Y entonces, claro, Padre no hay más que uno es para niños. Lo que pasa es que también van los padres, pero son películas para niños. Sí, es verdad. Y entonces, al final, hay un elitismo. Por ejemplo, los críticos de cine de mi generación millennial, cuando se trata de Hollywood, les cabe un ave. Pero un ave, o sea, ven toda la mierda de Hollywood y la reivindican, todos los blockbusters, todas las comedias de mierda. Pero en España no. En España solamente ven las buenas. Sí, pero es ese complejo que tenemos de que el cine español no tiene ese caché, por decirlo así. Yo creo que es gente que le gusta el cine pero que no le interesa el cine. Y creo que a un crítico... Yo no sé hacer crítica de cine, se me da fatal. Odio hacerlo. Por suerte casi nunca me toca. Yo hago crónica o reportaje, pero crítica... Para hacer crítico de cine no tiene que gustarte el cine, tiene que interesarte el cine. Total. Entonces a mí, que una persona que haga una crítica de las películas porque le gustan, me gusta, voy a ver las películas que me gustan, o esta no me ha gustado, o me parece que es como, para mí la crítica de cine que me interesa es la crítica que hace, que te dice, esta película no es buena por esto, y que te argumenta por qué no es buena, y no se limita simplemente a ver las películas, que eso pasa mucho, las redacciones de las webs de cine se reparten. Ay, vete a ver esta, no me apetece, vete tú que te gustan más las comedias. Ya. Entonces es como, pues entonces lo que estás haciendo, lo que tienes es un hobby, ¿no? Pienso Sí, yo. pero si no lo ves todo y opinas sobre todo las que te gustan Una más, las que cosa te es que gustan te menos, guste, claro. que eso pasa mucho, la gente se mete a ser periodista cinematográfico porque le gusta el cine, pero luego te empiezas a hablar con ellos y te das cuenta que le gusta el cine como le puede gustar a mi hermana, que es periodista pero no cinematográfica, o como le puede gustar a un funcionario. Pero una cosa es que te guste el cine y otra cosa es que te interese el cine. Y que puedes hacer crítica de ello. Y si te interesa el cine, deberías estar escribiendo sobre Padre no hay más que uno todo el tiempo, porque es una de las películas más importantes de España. Y sin embargo, todos quieren escribir de la película naturalista de un niño en un pueblo, que también son fórmulas. Sí. O sea, el cine español ahora hace una película naturalista rural del descubrimiento de un personaje de su adolescencia. Todos los años hay 3 o 4 y eso es una fórmula como cualquier otra. Y la mayoría son fantásticas, la verdad. Pero eso es esa idea de que eso es una película buena y la otra no. Pues bueno, Juan, ya para terminar, lo último que te voy a pedir es una recomendación de algún perfil que te guste, de TikTok, de Instagram, de Twitter, de lo que sea, que creas que vuelca a la red un contenido guay y de calidad, o que divulga de algo que le guste. Puede ser relacionado con el mundo de la cultura pop o puede ser de cualquier otra cosa que a ti te guste porque consumas por lo que sea. Pues así que se me venga a la cabeza, por poner un ejemplo sincero en cuanto a siempre que sube algo lo miro, una persona que en Instagram siempre que sube algo lo miro, es Tamara García, que su nick es GR Tamara, que es una cómica que hace... Sí, sé quién es. ¿La conoces? Sí, la sigo también. Que hace como parodia de la condición humana. Y a mí me parece que la cultura popular dice mucho de la condición humana. Esta conversación que hemos tenido dice mucho de la condición humana. Pasearte por la Gran Vía dice mucho de la condición humana. Y al final, cuando hablemos de lo que hablemos, de alguna manera siempre estamos hablando de qué es ser humano y qué se siente al ser humano en este momento de la historia y en este país y en esta sociedad. Y ella captura muy bien, además desnudado de artificio y desnudado de agentes externos, captura muy bien cómo son las personas. Total. Millennials en concreto, y me hace muchísima gracia. Pues con esa recomendación nos quedamos y una invitación a Tamara, oye, si en algún momento quiere Bueno. pasarse al podcast, vamos, encantadísimos. Y nada, Juan, muchas gracias por este rato que me has dedicado. Yo dejaré también tu perfil para que sepan más de ti aquí en la descripción del podcast. A cualquiera que nos esté escuchando que también le haya gustado el capítulo, pues ya sabe que puede seguir el podcast, seguirnos en redes, toda esta chapa que nos toca dar, ¿no? Para que sigáis el proyecto, eso es. Y nada, eso, agradecerte de nuevo una vez más que hayas venido aquí conmigo a pasar este ratito. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien.